Hoy vamos a empezar con un pequeño ejercicio, con una pequeña dinámica, ¿sí? Es divertida, no te preocupes, nadie va a estar haciendo el ridículo. Jory, relax, ¿ok? Así que no te preocupes, no se preocupen. Gerson, you can relax too, ¿ok? So, ¿cuántos? A ver, vamos a ver si están dispuestos a participar. Si estás dispuesto a participar, no tienes ni que levantarte de tu asiento, la vas a hacer ahí en tu asiento. Así que si estás dispuesto a participar, levanta tu mano, porque tiene que ver con contar. Si estás dispuesto a participar, levanta tu mano. No hay razón por la cual no participes, ¿ok? Así que levanta tu mano porque vas a participar, ¿ok? Gracias, gracias. O sea, esto fue solamente para empezar a que muevas el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora ya puedes bajar la mano, Gerson. Thank you. Thank you. Tú también, Aurora, puedes bajar la mano. Ok, so, esta es una lámpara. Algunos la conocemos como la lámpara de Aladino, ¿se acuerda? ¿Sí? Usted la frotaba y salía un genio, y el genio le concedía 3 deseos, ¿se acuerda? Y hay unos chistes bien sangrones con los 3 deseos del genio, ¿sí? Hoy no vamos a hacer ninguno de esos chistes, ¿sí? Pero si este es el juego, el ejercicio que vamos a hacer. Si pudieras frotar esta lámpara y saliera el genio y le pudieras pedir un deseo. Ahora, este sí es el ejercicio. ¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara? Piénsalo. No se lo vas a decir a nadie. Piénsalo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos pidieron un deseo? O sea, no es que se lo pidieron, pero pensaron qué deseo le pedirían. ¿Sí? Uy, Dios mío, por favor, ayúdame un poquito. Yo ayer me fui hasta el Denver a comprar la lámpara. Por camón. Échale un poquito de... ¡Échale ganas, mijo! ¡Échale ganas! ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos pensaron en el deseo? Ok, listo. Ahora sí. Gracias a Dios. Ahora, acá está la Biblia. La palabra del Dios viviente. ¿Sí? Si se te apareciera el Dios viviente, si se te apareciera Dios y le pudieras pedir un deseo, ¿qué le pedirías? Piénsalo. Ok, ¿lo pensaste? ¿Sí? Ahora te voy a pedir que levantes la mano si el deseo que le pediste al genio y el deseo que le pediste a Dios eran el mismo. Levanta la mano. Ok, baja la mano. Si el deseo que le pediste al genio y a Dios eran diferentes, levanta la mano. Uh-huh, uh-huh. La gran mayoría era diferente. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que al genio le pedimos una cosa, pero a Dios le pedimos otra. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Hoy vamos a hablar de nuestros deseos, de qué deseas. ¿Qué deseas? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Y hay una historia en Primera de Reyes 3 que es una historia, no, todavía no. Es una historia, muchos la conocemos, pero para mí es muy especial y te voy a explicar por qué. El tercer domingo de agosto, a ver, los que tienen teléfono, Gerson, calendario, el tercer domingo de agosto del año 2011. Año 2011, tercer domingo de agosto. Fue la primera vez que yo prediqué en este templo. Chuck y Martha, the third Sunday of August 2011 was the first time I preached in this place, right? Yes. She says yes. Where's Chuck? Yeah, that was the first time. Yeah. El domingo anterior, mi esposa y yo habíamos venido de visita porque nos habían propuesto tomar esta iglesia, que había como unos 15 americanos, ancianos, sí, Chuck y Martha eran los más jóvenes, no es un chiste, es real, ¿sí? Y
vinimos ese día y el pastor que estaba acá, bueno, fue toda una historia interesante, porque él dijo, mire, ese que entró ahí es el próximo pastor de esta iglesia. Y yo todavía no habíamos decidido nada, pero nos dice, el próximo domingo predica usted, me dijo. Ok. El otro domingo prediqué yo. Él ya no vino ese domingo y casi ese domingo ya quedamos como pastores. Así que fue mi primer sermón hace 11 años. ¿Tenemos la fecha? 24 de agosto del 2011, hace casi 11 años atrás yo prediqué este sermón. No es que prediqué este sermón. ¿21 de agosto? Ok, 21 de agosto. No es que prediqué el mismo sermón, sino que prediqué sobre este mismo pasaje bíblico. Yo no tengo el sermón que prediqué ese día, pero prediqué sobre esta misma historia de la Biblia. Y cuando yo escribía este sermón y me acordaba de esto, yo me acuerdo lo que prediqué. Yo me acuerdo lo que prediqué ese día. Y cuando escribía este sermón y pensaba en estos 11 años que pasaron desde que prediqué este mensaje hasta el día de hoy, me di cuenta de la grandeza de la palabra de Dios. Me di cuenta de la fidelidad de la palabra de Dios. Que todo lo que se predicó ese día de la palabra de Dios, déjame decirte algo. Si tú sigues la palabra de Dios, si tú caminas en la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. Y estos 11 años son un vivo testimonio de que lo que yo prediqué ese día por primera vez se ha cumplido todo y se va a seguir cumpliendo. Amén. Así que vamos a ir leyendo de a poco. Te voy a decir lo que acaba de pasar. El rey David, ya anciano, le pasa el reinado a su hijo Salomón. Salomón no era el mayor, no era el primer hijo de David. Generalmente el trono se pasaba al primer hijo, ¿sí? Pero Salomón no era el primer hijo. Sin embargo, era el escogido de Dios. De todos los hijos de David, Salomón fue el escogido de Dios para que herede el trono de su padre. Déjame decirte que también era muy raro que un hijo llegara a heredar el trono de su padre, ¿sí? Por varias razones. Una de ellas es que a los reyes generalmente, como no se podía votar por el rey, como hoy votamos por el presidente y lo sacamos, cuando no les gustaba un rey lo mataban. Hacían un complot y lo mataban. Y cuando mataban al rey, mataban también a toda la familia del rey, ¿sí? Y si no, la familia del rey tenía que huir a otra tierra. Entonces, era raro que los reyes pudieran pasar su trono a sus hijos, ¿sí? Otra cosa que pasaba es que cuando el rey moría, otro se levantaba con más fuerza que el hijo del rey y se apoderaba del trono, ¿sí? Entonces, tampoco el hijo heredaba. Otra cosa que pasaba es que mientras el rey vivía, otro se levantaba y lo sacaba del trono y se ponía de rey. Parecido a un golpe de estado, ¿verdad? Cuando remueven a un presidente. En ese caso, el hijo del rey tampoco heredaba el trono. Así que era muy raro que un hijo de rey llegara a heredar el trono de su padre. Era raro, ¿sí? Pero Dios le había prometido a David que su reinado no solamente iba a ser heredado por su hijo, que su reinado iba a durar para siempre, ¿sí? O sea, su línea genealógica en el trono de Israel iba a durar para siempre. Y Dios lo cumplió cuando de la generación de David nace Jesús, porque Jesús es como tataranieto de David. Y cuando nace Jesús, Jesús se sienta en el trono de Israel para siempre, ¿sí? Entonces Dios le cumplió la promesa a David, que sobre su trono siempre iba a haber un hijo suyo. Y lo termina de completar cuando Jesús resucita y se sienta en el trono celestial, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando en el momento que vamos a leer. David acaba de fallecer y Salomón tomó el trono de su papá. Es un muchacho, se cree, de una edad de entre 17 y 20 años y está heredando una nación inmensa, una nación llena de riqueza, una nación con un ejército muy grande. David había extendido el ejército y David había dejado a la nación de Israel en un lugar
de preponderancia en todo ese territorio. Era como la primera potencia, ¿sí? Había conquistado territorio, tenía oro, tenía poder, tenía riquezas, tenía armamento, tenía un gran ejército. Era una nación muy poderosa, ¿sí? Cuando David tomó ese trono, 33 años atrás, Israel era una nación chiquita, era un conjunto de tribus, ¿sí? Las tribus, usted sabe, como los indígenas que vivían en tribus, ¿verdad? Israel eran 12 tribus, ¿sí? Él tomó un grupo de tribus desordenadas y en 33 años David convierte esas 12 tribus en una nación poderosa. Y cuando él le hereda el reinado a su hijo está tomando una gran nación. Lo cual, para un muchachito de 17, 18, 20 años es muy difícil, muy difícil. Pero esa es la situación en la que estaban cuando empezamos a leer, ahora sí, Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a estar leyendo del verso 3 al 14. Dice, Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre. Aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Y acá hoy vamos a ver dos historias. Es como vamos a ver dos sermones en uno. Y digan, oh. No, pero hay como dos historias. Por un lado está la historia de Salomón, como joven, nuevo. Pero por otro lado vemos sobre la historia de Salomón como una nube, por arriba vemos el legado de su padre David. Y a mí eso me impactó porque yo soy padre. Y me impactaba, por ejemplo, cuando leía que Salomón, un muchachito de 17, 18 años, dice que adoraba a Dios y seguía las leyes que había establecido su padre David. Y que adoraba a Dios, dice que le iba a ofrecer incienso y le iba a ofrecer 1000 holocaustos, 1000 animales por día. Le iba a ofrecer su adoración a la ciudad de Gabaón, donde estaba el lugar más importante para adorar a Dios, ¿sí? Y lo que vemos que esto lo aprendió de su padre. Su padre no fue perfecto, como hablábamos recién. Cometió pecados, cometió errores, pero su vida no fue marcada por sus pecados. Déjame decirte, tu vida y mi vida no necesita estar marcada por nuestros pecados. No necesita estar definida por nuestros pecados. Tu vida y mi vida, al igual que la de David, puede estar definida por tener un corazón conforme al corazón de Dios. No tiene que ser perfecta. Pero ¿qué es lo que define tu vida? Y yo pensaba esto, ¿cómo serás recordado por tus hijos? ¿Cómo seré yo recordado por mis hijas? ¿Por mis pecados? ¿Por mis días de enojo? Porque días malos los tenemos todos. ¿O seré recordado por mi manera de amar a Dios? ¿Será recordado por mi manera de obedecer a Dios? Que cuando mis hijas piensen en mí, digan, yo me acuerdo cómo un papá adoraba a Dios. Yo me acuerdo cuando papá luchaba, cómo clamaba a Dios. ¿Cómo será recordado? Porque Salomón recordaba a su padre por su adoración a Dios. Yo pensaba, ¿cómo me recordarán mis hijas? Porque Salomón, aunque era un rey joven, y a pesar de tener mucha fama y mucho dinero, piensa en esto, un muchachito joven, soltero, con poder, fama y dinero, eso es una bomba de tiempo. Sin embargo, este muchachito había aprendido de su padre a poner a Dios en primer lugar. Y en el versículo 5 dice que una noche en la ciudad de Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón buscaba a Dios de jovencito, ¿sí? Y si tú tienes menos de 20 años, además, si tú tienes entre 18 y 20 años, tienes 19. Y si tú tienes menos de 20 años, préstame atención. Aleluya, gloria a Dios. Si tú tienes menos de 20 años, préstame atención. Porque
Es más, lo voy a extender hasta 25 años. Y te voy a explicar por qué. Si tienes entre 15 y 25 años, te voy a explicar lo que está pasando en tu vida. Hace poquito le hicimos la quinceañera a nuestra hermana Helen, ¿verdad? Y yo le decía, acabas de cumplir 15 años y ahora tu vida va a empezar a cambiar, porque entre los 15 y los 25 empiezas a manejar, empiezas a conducir, empiezas a tener tu primer trabajito, tu primer dinerito, y te crees que eres el rey Salomón. De repente tienes $500 en la bolsa, ¿sí? Y te crees que perteneces a la familia de Kardashian, you know? Me voy a comprar carteras y carros y esto y lo otro, y me voy a, you know, con $500 te crees que eres el rey Salomón, ¿sí o no? Tengo dinero, tengo fama, tengo poder. Me compro carros, me compro tenis de $200, me compro un maquillaje de $150, chiquitito así. Total. Yo tengo dinero, puedo manejar, tengo trabajo, no necesito a nadie. Hello. Hi. No se me escondan. Allá hay tres, ¿sí? Aquí estamos llenos de Salomones y Salomonas, ¿sí? Estamos llenos, ¿sí? Y qué peligroso, es una etapa, fíjate, es una etapa donde los jóvenes más se alejan de Dios. Si estás entre los 15 y los 25, cuidado, es la etapa más peligrosa para alejarte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque empiezas a agarrar un poco de autonomía, de independencia, de dinero, de poder, y te crees que no necesitas a nadie. Te crees que lo sabes todo. Te crees que lo sabes todo. ¿Sí? ¿Sabes también quién se cree que lo sabe todo? El que termina high school. En el último año de la elementaria, you are the king of the hill. ¿Sí? ¿Cuál es el último año de elementaria? Quinto. Cuando tú estás en quinto grado, en una escuela elementaria, eres el sabio de la escuela. ¿Sí? Los de cuarto, los de tercero, los de segundo te miran y hacen, ¡oh! Pero ahora que tienes 15, 18, te das cuenta que a esa edad no sabías nada. ¿Verdad que sí? Ahora tú te crees que te lo sabes todo. Dentro de 10 años te vas a dar cuenta, vas a aprender tantas cosas en los próximos 10 años, que te vas a dar cuenta que hoy no sabías nada. ¿Sí? Y esto pasa en todas las etapas de la vida. Y tú, si estás entre los 15 y 25, estás en una etapa donde te crees que lo sabes todo, porque es la primera vez que estás descubriendo cosas por ti misma. Y tienes un poquito de poder, un poquito de dinero, un poquito de independencia, un poquito de belleza, un poquito de estatus social, tienes unos cuantos seguidores en TikTok o en Instagram, y ya está. Te sientes como el rey Salomón. ¿Sí? Pero aprende del rey Salomón, que en ese momento de su vida, donde tenía 3 millones de seguidores y todavía no existía ni TikTok, y él ya tenía 3 millones de seguidores, que era la nación de Israel. Tenía dinero, tenía poder, tenía chicas por todos lados, tenía soldados. Él decidió poner primero a Dios. Y cuando puso primero a Dios, Dios se le apareció. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios se da a conocer. Cuando tú buscas a Dios, Dios responde. ¿Sí? Pero lo que vemos en la vida de Salomón es que hasta este momento, Salomón le dio a Dios animales, ofrenda, tiempo, sin pedirle nada. Fíjese que este muchacho tan joven, pero había aprendido de su papá a adorar a Dios. Que a Dios se lo adora porque se merece ser adorado. Y Salomón le daba su tiempo, todos los días se iba hasta Gabaón. Salomón le daba su dinero, todos los días le ofrecía 1000 animales. ¿Usted sabe lo que valían los animales? Los animales eran tan valiosos en aquella época como hoy un carro. ¿Cuánto vale un carro hoy promedio? $30,000. ¿Sí? 1000 carros. Son
$3 millones al día le ofrendaba Salomón a Dios. Usted dice, Salomón tenía mucho dinero. Sí, pero no se trata de cuánto tengas. Se trata del sacrificio que estás dispuesto a dar. Por eso Dios es tan sabio que no puso una cifra, puso un porcentaje. Él dijo, me vas a regresar el 10% de lo que te doy. Eso es el diezmo. Me vas a regresar el 10% de lo que te doy. Y mientras me sigas regresando el 10%, yo te voy a seguir dando el 100%. Yo te doy el 100% con esta condición, que me regreses el 10%. Jordi, yo te voy a dar $10 con esta condición. Todos los días me regresas uno. ¿Trato? Te dije que no te iba a embarrass, but I was not true. Come over here. Come over here. Come on, buddy. You're the hero. You're our David, brother. Yes. So, vamos a hacer un trato. Yo te voy a dar $10 todos los días. Con una sola condición. Que me regreses uno. ¿Sí? ¿Trato? Ok. Entonces yo cumplo mi parte. Y te doy $10. ¿Sí? Te doy los $10. Ahora, si tú ahora dices, no, estos $10 los necesito yo, no te doy nada de regreso. ¿Qué estás haciendo? Algo que es mío. ¿Sí? Te estás quedando con algo que no es tuyo. Hay $1 ahí que no es tuyo, es mío. ¿Cómo se llama eso? Robar. Gracias, Jordi. You did such a great job, buddy. Thank you. ¿Sí? Eso se llama robar. Cuando tú te quedas con algo que no es tuyo, eso es robar. ¿Por qué me puse a hablar del diezmo? No tengo la menor idea. ¿Sí? Pero te lo tengo que decir porque yo no quiero que te encuentres en una situación donde le estás robando a Dios. El diezmo de todo lo que Dios te da no es tuyo, es de Él. Es de Él. Y si te lo estás quedando, te estás quedando con algo que no es tuyo. Salomón todos los días le traía tiempo, le traía y le ofrendaba y no le pedía nada, nada a Dios. ¿Y qué vemos? Que cuando Salomón hizo eso, dice que Dios se le apareció porque cuando tú le das a Dios de corazón, Dios siempre responde con bendición. Ojo, no des el diezmo para que Dios te dé más. A Dios no lo podemos manipular. Pero cuando tú le das a Dios de corazón, Dios responde con bendición. No solamente el diezmo, cuando le das tu tiempo, cuando le das tu mente, cuando le das tu corazón, cuando tú le das a Dios de corazón, Él responde con bendición. ¿Y cómo responde Dios? ¿Qué le dice? Pídeme lo que quieras, le dijo. Pídeme lo que quieras. Y fíjate qué palabra tan importante. Dios siempre es como una moneda, tiene un doble significado. Hay un significado que está adelante de todos y hay otro que está como escondido en la palabra. Porque muchos de nosotros, cuando hicimos el ejercicio del genio, le pedimos una cosa diferente. Porque cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, Dios le está preguntando a Salomón, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Y qué pasa si te lo doy? Pero ¿qué es lo que más deseas? ¿Dónde está el deseo de tu corazón, Salomón? Si yo hoy te diera el deseo de tu corazón, ¿cuál sería? Quizás tú le pides una casa, quizás tú le pides un trabajo, quizás tú le dices, quiero terminar una carrera, quizás tú le pides un novio o una novia,
le puedes pedir muchas cosas. ¿Cuál es ese deseo de tu corazón? Pero fíjate la respuesta de Salomón. En el verso 6, Salomón le dice, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono como ahora ha sucedido. Dios le acaba de decir a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón se toma su tiempo para razonar lo que va a pedir. Tiene un deseo solo. Y se toma su tiempo. Entonces empieza a pensar, ¿qué le pido? Dice, bueno, voy a pensar. Mira el razonamiento de Salomón. Mi padre fue bendecido por ti. Otra vez, la influencia del padre sobre la vida de Salomón. Que cuando tiene un encuentro con Dios, se pone a pensar en lo que el padre le enseñó. Le dice, mi padre fue bendecido por ti. Y tú lo recompensaste porque él caminó contigo y lo recompensaste. Entonces, hasta le diste heredero, dice. Yo soy el heredero. Fíjese hasta dónde llega la bendición de David. Trascendió su generación. La bendición de David trascendió su propia generación. Y yo quiero vivir de tal manera que mi bendición trascienda mi generación. Que pase a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Amén. Entonces en el verso 7 le dice, tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Él dice, ahora yo me encuentro en la misma posición de mi papá, gobernando a todo este pueblo, pero el pueblo ahora es más grande y yo soy más joven y tengo menos experiencia que mi papá. ¿Sí? De hecho, Salomón estaba parado sobre los hombros de su padre. O sea, Salomón empezó su reinado a donde David lo terminó. ¿Sí? Y yo te digo en este día, por eso te digo, en este mensaje hay dos mensajes. Hay un mensaje que tiene que ver con los padres y hay un mensaje que tiene que ver con el corazón. Porque yo te digo hoy, vivamos de tal manera que nuestras generaciones se paren sobre nuestros hombros. Construye tu vida de tal manera que tus hijos se puedan parar sobre lo que tú construiste y llegar más alto que tú. ¿Ven? Entonces le dice en el verso 9, dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Fíjate lo que pide Salomón. Un corazón atento. Jóvenes, TikTokers, influencers. Mira lo que pide Salomón. Un corazón atento. ¿Atento para qué? Para dos cosas. ¿Sí? ¿Qué significa un corazón atento? Es un corazón que presta atención. Di conmigo, atención. ¿Sí? La palabra es clave, vamos a verla después. Un corazón que presta atención ¿a qué? A la voluntad de Dios, porque Él pide un corazón para gobernar a tu pueblo. Y que Salomón gobierne al pueblo de Dios era la voluntad de Dios para la vida de Salomón. Entonces Salomón entendió la voluntad de Dios para su vida y le pidió a Dios un corazón atento a su voluntad. Un corazón atento para que yo pueda cumplir tu voluntad en la tierra. Este es el deseo de Salomón. Un muchacho de 18 años le dice, dame un corazón que le preste atención para poder cumplir tu voluntad sobre mi vida. Wow. ¿Cuánto le pediríamos eso? Se te aparece Dios y le dices, yo quiero un corazón, lo único que quiero, Señor, de parte tuya, es que transformes mi corazón para que yo solamente le preste atención a tu voluntad y nada más que tu voluntad. Lo único que quiero es que mi corazón no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, ni con el dinero, ni con el trabajo, ni con las mujeres, ni con los vicios. Lo único que quiero pedirte es que me ayudes a que mi corazón le preste atención a tu voluntad. El deseo de Salomón era poder saber cómo Dios quería que cumpla su llamado como rey de Israel.
Esta es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría en la vida es aprender a vivir el llamado de Dios para ti. Eso te hace una persona, un hombre, una mujer sabia. Este era el deseo de Salomón. Y segundo, le dice, quiero un corazón atento para distinguir, dice, entre lo malo y lo bueno. ¿Sí? Porque como rey, ¿sí?, Salomón tenía el poder de decidir, de hacer leyes. ¿Eh? El rey era el que ponía las leyes. Si a un rey a alguien le caía mal, le podía cortar la cabeza y estaba bien. Porque el rey era el que decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si al rey le interesaba una mujer casada, el rey si quería, mandaba matar al esposo y se casaba con esa mujer. Y estaba bien, porque el que determinaba lo que estaba bien y lo que estaba mal era el rey. El rey determina lo malo y lo bueno. Y hoy vivimos en una sociedad donde el rey determina lo malo y lo bueno. ¿Quién es el rey? Los seres humanos. Los seres humanos, ¿sí? El rey podía ajustar la ley a su beneficio. Y hoy vivimos en una sociedad donde queremos ajustar la ley a su beneficio, a nuestro beneficio. ¿Sí? Por eso legalizamos la marihuana. Porque nos gusta la marihuana. Bueno, quizás usted no, a mí tampoco. Pero hablo como sociedad, ¿sí? Algunos están como diciendo, ok. No sabía. Ok. ¿Ya? Como sociedad nos gusta la marihuana, entonces la marihuana es buena ley. Como sociedad nos gusta... hello, Facebook. Como sociedad nos gusta la homosexualidad, entonces la homosexualidad es buena ley. Como sociedad nos gusta poder abortar y no tener que ser responsable de nuestros hijos, así que el aborto es bueno ley. Como sociedad nos gusta poder casarnos y divorciarnos 40 veces, así que el divorcio es bueno ley. Ahora no hay un rey, pero la opinión pública es el rey de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? El otro día vi una foto ahí de otro de estos, que yo no me sé los nombres. Bad Bunny. Barbudo, así como yo el tipo, con un vestido rosa y unos zapatos blancos, tacones altos así, lentes así, con un vestido rosa. Y eso es... ¿Cuántos creen que eso es bueno? Ay, uno levantó la mano. Sí, claro, sí, está bien. Porque nos parece bien. Porque nos parece bien, entonces está bien. Yo me he visto como yo quiero. Y la opinión pública es el rey que decide lo que es bueno y lo que es malo. Salomón a los 18 años tenía el poder de decirle a toda su nación lo que era bueno y lo que es malo. Pero Salomón era más sabio que eso. Dice, no. Yo quiero, vamos para atrás, Yo quiero poder distinguir entre lo bueno y lo malo para ti, Dios. Yo quiero poder distinguir entre lo bueno y lo malo para Dios. Por eso la gente, el mundo de hoy está más enojado con Dios que nunca. Porque el mundo cambia y las leyes van cambiando, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra no cambia. ¿Saben por qué su palabra no cambia? Porque Dios no cambia y nuestro Creador no cambia y su creación no cambia. ¿Sí? Cuando yo compro ayer compré un aparato, un air fry, que no sé ni lo que hace. ¿Sí? Es como una freidora. Y viene con instrucciones. ¿Sí? Si a mí dentro de 5 años se me ocurre decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta freidora funciona mejor como taladro. ¿Sí? La freidora se siente taladro. Así que le voy a meter una batería. ¿Sí? Y le voy a meter una mecha de esas así. Y es un taladro. Porque se siente taladro. Cuando yo vaya al manual de instrucciones,
va a seguir diciendo que es una batidora, una freidora. El manual de instrucciones no va a cambiar, ¿sí? Y cuando se rompa el manual de instrucciones, nos va a traer las soluciones para arreglarla como freidora, no como taladro. Y tú puedes cambiar todo lo que quieras en tu vida, pero el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, lo escribió tu Creador. Y tu Creador sabe cómo te hizo, y sabe cómo arreglarte, y sabe cómo sanarte, y sabe cómo bendecirte. Y no hay nada, ninguna ley humana que vaya a cambiar lo que tu Creador escribió sobre ti. Entonces Salomón dijo, yo no quiero determinar lo que está bien y lo que está mal. Señor, yo quiero poder distinguir entre lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. Fíjese lo que pide este muchacho de 18 años. Cuando se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras, le dice, Señor, yo quiero un corazón atento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y qué difícil que es, ¿verdad? Porque a veces el cuerpo quiere una cosa y al cuerpo le parece buena, pero en la palabra de Dios dice que es malo. ¿O me pasa a mí solo eso? A veces nuestra mente quiere una cosa y nos parece que es buena. Si la hago me va a hacer feliz, me va a hacer sentir bien. Pero la palabra de Dios dice que es malo. Pero como lo siento en mi cuerpo, a mí me parece que es bueno. Y como lo pienso en mi mente, a mí me parece que es bueno. Pero la palabra de Dios dice que es malo. Entonces Salomón está diciendo, Señor, ayúdame a distinguir lo que es malo para ti y lo que es bueno para ti. Porque si hay algo que es malo para ti, aunque a mí me parezca bueno, no lo quiero hacer. Este es el deseo del corazón de Salomón. Corazón atento, dice, para conocer tu voluntad y vivirla. Un corazón atento para entender, para distinguir entre lo bueno y lo malo, pero para ti, Dios. No para esta gente que me rodea, no para lo que siento en mi cuerpo. ¿Qué es lo bueno y lo malo para ti? Para que yo pueda vivir atento, dice, a estas cosas, ¿sí? El deseo de Salomón era hacer lo bueno y evitar lo malo de acuerdo a la opinión de Dios. Esta es la verdadera inteligencia. Esta es la verdadera inteligencia, escúchenme bien, porque hay gente muy inteligente que no le interesa hacer lo bueno de Dios y sus vidas son un desastre. Gente con un IQ muy alto, gente con grandes títulos, diplomas, gente que levanta compañías enormes. Steve Jobs, ¿sí?, en nuestra generación es el dios del empresario. Steve Jobs, ¿sí?, el dueño de Apple y de iPhone, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre hizo todo perfecto y llegó al lugar número 1 y lo consideran el dios de los empresarios. Al final de su vida, comido por un cáncer en una cama, él dijo, me equivoqué. Tendría que haber trabajado menos y tendría que haber amado más a la gente que tenía al lado mío y me amó. Me equivoqué. Eso no es inteligencia. Inteligencia no es poder levantar una compañía, ni poder levantar un negocio, ni poder sacar un título universitario, ni poder conseguir un trabajo y pagarte de renta e irte a vivir solo. No es inteligencia. La verdadera inteligencia es hacer lo bueno y evitar lo malo, de acuerdo a la opinión de Dios. Y en el verso 10 dice que cuando Salomón le pide esto, al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición. Y le dijo, porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír a mí y gobernar. Voy a hacer lo que me has pedido. El Señor le concedió su deseo. Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además, wait, there is more. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú, ¿qué dice?, no pediste.
de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. A Dios le agradó la petición de Salomón. Sí, le agradó. Dice, Salomón no pidió riquezas, no pidió poder sobre sus enemigos y no pidió salud, larga vida. Esas eran las tres cosas que se le deseaban a todo rey. ¿Sí? ¿Qué dice la canción? Salud, dinero y amor. ¿No? Son las tres cosas que todos queremos. ¿Sí? Él no pidió riquezas, él no pidió poder sobre sus enemigos, porque los reyes siempre estaban con su vida en riesgo. No pidió poder sobre sus enemigos, no pidió oro y no pidió salud. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Porque cuando usted habla con la gente, usted está ahí en una fiesta, está sentado, ¿y qué le dicen? Yo lo único que le pido a Dios es trabajo y salud. Exactamente lo que Salomón no pidió. Es exactamente lo que Salomón no pidió. No, yo le pido que me dé salud, que me dé trabajo. Es exactamente lo que Salomón no pidió. No pidió una larga vida. No pidió riquezas. No pidió poder. Porque Salomón entendió que había algo más importante que la salud y el trabajo. Y era cumplir la voluntad de Dios. Era entender lo que era bueno delante de Dios. Y hacerlo. No lo que es bueno para ti. No lo que es bueno para mí. Lo que es bueno delante de Dios. Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá fue un gran hombre. ¿Sí? Y él me decía, cuando yo empecé a caminar con Dios y le compartía sobre la fe, él me decía, yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen tipo. Estaba lleno de pecados, de adicciones, de traumas, de idolatría. Pero él me decía, yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Salud. Para él estaba bien. Pero el secreto de la vida no es hacer lo que está bien para ti. El secreto de la vida es hacer lo que está bien para Dios. Y hay una gran diferencia entre lo que está bien para ti y lo que está bien para Dios, ¿no? Santiago 4, 2 al 3 dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden a Dios, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¿Sí? Esto es lo que hacen todos los reyes, esto es lo que hace la gente. ¿Para qué le pido dinero a Dios? Para gastarlo en mis placeres. ¿Para qué le pido salud a Dios? Para gastarlo en mis placeres. Por eso, dice, Dios no se los da. ¿Sí? Pero sin embargo, Jesús nos pone otro ejemplo, porque lo que vemos es que Salomón puso primero a Dios. Salomón puso primero a Dios. Y esto es lo que nos dice Jesús también en Mateo 6, 31 al 36. Mire, cuando yo me acuerdo, este sermón me trajo muchos recuerdos. Me acordé, cuando leía Primera de Reyes, me acordé hace 11 años cuando lo prediqué. Pero cuando leía este versículo en Mateo, fíjese que fue uno de los primeros versículos, hace 23 años atrás, cuando conocí al Señor. Uno de los primeros versículos que cuando yo lo leí, para mí dije, acá está el secreto de la vida. Porque la Biblia tiene esas frases que son el secreto de la vida, el secreto de la felicidad, el secreto de la bendición, el secreto de la paz. Tiene esas frases. Cuando yo leí esto por primera vez, que vamos a leer ahorita, yo me di cuenta y dije, acá está el secreto de la vida. Hace 23 años atrás lo leí. Y hoy sigo pensando que es correcto. Acá está el secreto de la vida. Jesús, en Mateo 6, 31 al 33. Dice, no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, a los que no tienen Dios. ¿Sí? Cuando tú te estás preocupando por estas cosas, estás viviendo como los que no tienen Dios. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Y acá está el secreto. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios.
y recibirán también todas esas cosas. Ahora diga conmigo. Lo que nos está diciendo Jesús es exactamente lo que hizo Salomón. Salomón no pidió ni riquezas, ni salud, ni poder. ¿Por qué? Dice Jesús, porque esas cosas las andan pidiendo los que no tienen Padre, los que no tienen Dios. Y tú no eres alguien que no tiene Dios. Tú tienes un Dios que te cuida y que sabe todo lo que necesitas. Lo que tú tienes que hacer es prestar, ¿qué? ¿Se acuerdan de esa palabra? Eso fue lo que pidió Salomón. Dame un corazón que preste atención a tu voluntad. Un corazón que preste atención a lo que es bueno y malo delante tuyo. Y acá está Jesús diciendo, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Cuando ustedes hagan eso, cuando ustedes pidan eso como lo pidió Salomón, Dios le va a dar todo lo que no pidieron. Le va a dar, dice, todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestirnos. Todas las preocupaciones de este mundo. Dice, Dios te las va a dar, no cuando las pidas. Dios te las va a dar cuando pongas atención al reino de Dios y a hacer lo que es justo ante Dios. Cuando toda tu atención esté puesta en el reino de Dios, cuando toda tu atención esté puesta en lo que es justo delante de Dios, el 100%, cuando no te importe nada más que eso, es cuando Dios te va a dar todo lo demás. Todo lo que anhelas en esta vida, Dios te lo va a dar cuando todo eso ocupe el segundo lugar en tu vida. Mientras eso ocupe el primer lugar, Dios no te lo va a dar. Mientras el dinero ocupe el primer lugar, Dios no te va a dar dinero. Mientras la salud ocupe el primer lugar, Dios no te va a dar salud. Mientras tus hijos ocupen el primer lugar, o tus nietos ocupen el primer lugar, Dios no va a bendecirte con eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando eso ocupe el primer lugar, se transformó en un ídolo. Y Dios odia la idolatría. Cuando el ministerio ocupe tu primer lugar, Dios no va a bendecir tu ministerio. Cuando tu compañía ocupe tu primer lugar, Dios no va a bendecir tu compañía. Cuando tu carrera profesional ocupe tu primer lugar, Dios no va a bendecir tu carrera. Cuando tu familia ocupe tu primer lugar, Dios no va a bendecir tu familia. Porque está promoviendo la idolatría y Dios odia la idolatría. Pero cuando Dios ocupe el primer lugar y todo eso queda en segundo lugar, ahí es cuando Dios lo va a bendecir. Y al igual que Salomón, Dios te va a dar todo lo que no pediste, pero sabe que lo necesitas. Sabe que lo quieres. Dios sabe lo que quieres. Pero Dios también sabe lo que necesitas. Por eso para muchos de nosotros hubo una diferencia entre lo que le pedimos a la lámpara y lo que le pedimos a Dios. Porque muchas veces lo que le pedimos a las lámparas es lo que queremos. Queremos comida, bebida, salud, progreso, éxito. Pero lo que pedimos a Dios es lo que necesitamos. Y lo que más necesitas en tu vida, tú y yo, ¿te des cuenta o no? Conocer la voluntad de Dios. Es hacerla. Y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que más necesitas en tu vida. Poder seguir esa voluntad. Cuando tú hagas eso, dice Jesús, todo lo demás Dios te lo va a dar. Esta es la diferencia entre querer y desear. Yo quiero una casa. Yo quiero un carro. Claro que quiero un carro nuevo. Me gusta el Kia eléctrico. Cuesta como $60,000. Me encanta. Lo quiero. Sí, quiero una casa. Quiero carros. Quiero, qué sé yo. Quiero cosas. Quiero cosas. Quiero una pantalla LED acá grande. Así. Quiero cosas. Pero lo que necesito es conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Lo que necesito es distinguir entre lo bueno y malo para Dios, porque esta sociedad continuamente trata de confundirme entre lo bueno y lo malo.
necesito poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Necesito desear a Dios, porque mira, cuando deseas a Dios, Él nos da lo que queremos. Cuando deseas a Dios, Él nos da lo que queremos. Y la pregunta de hoy es esta: ¿dónde está tu deseo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Porque Salomón tenía un deseo. Y se desea lo que no se tiene, ¿verdad? Si yo tengo algo, no lo deseo. Yo no voy a decir, deseo una camisa azul con puntitos. El pastor ya la tiene puesta. Se desea lo que no se tiene. Y se quiere tener. Lo que Salomón deseaba, él reconocía que no lo tenía. Él reconocía que no tenía un corazón atento a la voluntad de Dios. Él reconocía que no tenía la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo para Dios. Pero lo deseaba y se lo pidió a Dios. Y Dios se lo concedió. Y yo cuando leía esta palabra decía, yo también necesito ese corazón. Yo necesito un corazón que anhele la voluntad de Dios por encima de cualquier otro deseo en mi vida. Por encima de cualquier otro deseo. Deseo de la carne, deseo de la mente, deseo económico, deseo académico, deseo profesional, deseo familiar, deseo de salud, deseo de familia, por cualquier otro deseo. Yo necesito el deseo de conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Yo necesito el deseo de saber lo que es bueno y malo delante de Dios. Yo necesito ese deseo. Yo necesito más de ese deseo, porque a veces no lo deseo lo suficiente. Me gustaría saber la voluntad de Dios, pero si no la sé, bueno, no importa, no pasa nada. Necesito desear más la voluntad de Dios. Necesito desearla más que nada en mi vida. Porque solo entonces la voy a buscar, la voy a encontrar y la voy a cumplir. Cuando la desee por sobre todas las demás cosas. Y necesito también tener ese deseo de saber lo que es bueno y malo delante de Dios. Porque quizás para mí, yo hablo de mi vida, quizás para mí pasar 2, 3 horas en Netflix todos los días es bueno. ¿Pero qué piensa Dios? Quizás para mí estar texteando con otras mujeres no tiene nada de malo. ¿Pero qué piensa Dios? Quizás para mí echarme un traguito de vez en cuando no tiene nada de malo. ¿Pero qué piensa? Quizás para mí ir al baile, celebrar el pecado, la borrachera, la inmoralidad de otros, no tiene nada de malo. ¿Pero qué piensa Dios? Yo necesito tener un deseo más grande en mi vida por saber qué piensa Dios de lo que es bueno y lo que es malo. Quizás para mí venir un domingo de vez en cuando está bien, pero ¿qué piensa? Quizás para mí leer la Biblia un día al mes está bien, pero ¿qué piensa? Quizás para mí orar solamente cuando tengo un problema es correcto, pero ¿qué piensa Dios de mi vida de oración? ¿Qué piensa Dios de mi vida? Jesús Adrián Romero acaba de sacar una canción que se llama ¿Cómo me ves? ¿La escucharon? ¿Cómo me ves? Y dice, yo sé que me amas, dice. Yo sé que me aceptas con mis errores, pero a veces, dice, me pregunto, Señor, ¿cómo me ves? Cuando yo escucho esa canción hay algo en mis entrañas que se reúne. De curiosidad, de deseo y también de temor. De preguntarle a Dios, ¿cómo me ves?
necesito más deseo por entender lo que es bueno y malo delante de Dios. ¿Y sabes qué? Salomón se lo pidió. Le pidió este corazón a Dios y Dios se lo dio. Hace 11 años, cuando empezamos esta iglesia, Chuck y Marta son los únicos que quedan de aquel grupo. Esta iglesia estaba destrozada. Esta iglesia estaba en bancarrota económica, en bancarrota espiritual, en bancarrota emocional. La poca gente que quedaba estaba destruida. Estaba completamente desconectada de este barrio. Pero ese día que yo prediqué este sermón por primera vez, llamamos a todos y le pedimos a Dios un corazón atento para escuchar su voluntad y para saber lo bueno y lo malo. Y cuando hoy miro atrás, en su misericordia Dios nos dio ese corazón y nos dio todas las cosas que no le pedimos. Porque llevamos 11 años, por la gracia de Dios, hemos pagado el mortgage y la luz, y que el Señor proveyó económicamente y sanó espiritualmente a esta iglesia y está sanando a todos nosotros, y le dio un lugar en el barrio y en la comunidad donde somos de bendición, incluso para los que no vienen acá. Así que Dios nos dio el corazón y nos dio todo lo que no pedimos. Por eso te digo, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando Jesús te dice, no te preocupes por todas esas cosas, la comida, la salud, el trabajo, el dinero, los amigos, la carrera, no te preocupes. Preocúpate por prestarle atención al reino de Dios y hacerlo justo, y todo lo demás Dios te lo va a agregar. Y en estos 11 años Dios ha agregado y Dios ha cumplido y nos ha protegido y nos ha levantado, nos ha sanado y nos ha prosperado y nos ha ungido y nos ha bautizado y nos ha restaurado y nos ha equipado y nos ha enviado. Así que yo hoy